Aquí tenemos este lado que mide 25 centímetros. Y tenemos este otro lado que mide 30 centímetros. Ahí. Si yo sumo estos dos lados, obtengo 55. Y si yo resto estos dos lados, el mayor menos el menor, obtengo 5. ¿Cuánto me mide este tercer lado? 10 centímetros. Listo. ¿Podría medir más? Sí, porque lo puedo ir abriendo. Por ejemplo, allí me mediría 14 centímetros. ¿Puede medir más? Sí. ¿Puedo abrirlo? Por ejemplo, estaría midiendo 26. Bueno, ¿puedo seguir abriéndolo? Sí. Por ejemplo, ahí me va a medir más. Ahí me mediría 45 centímetros. ¿Puede medir más? Sí. Por ejemplo, esto ahí. Más y esto. Más esto. Lo máximo que podría medir sería casi una línea horizontal. Un poquito menos. Si fuera una línea horizontal, si de aquí a aquí mide 25 y de aquí a aquí mide 30 centímetros, ¿cuánto mediría desde aquí hasta acá? Entonces mediría la suma de esto, 25 más 30, sería 55 centímetros. O sea que esto mediría 55 centímetros. Pero entonces esto no sería un triángulo, porque este sería un lado y este sería el otro lado. Y el otro lado estaría encima de esto, superpuesto. Y no sería un triángulo porque sería una línea y sobre esa línea otra línea, o sea, un segmento, sobre ese segmento de recta otro segmento. Entonces no sería un triángulo. Pero si yo lo disminuyo un poquito ahí, entonces el tercer lado no va a medir 55, porque donde mida 55 significa que tenemos una línea y encima otra línea. Entonces debe medir menos de 55, por ejemplo aquí. Allí sí. Porque entonces de aquí a aquí es 25 y de aquí a aquí es 30, pero de aquí a aquí no va a ser igual a la suma, sino va a ser menos de la suma, o sea, menos de 55. De aquí a aquí va a medir menos de 55 centímetros, ¿sabes? Porque solamente mediría 55 centímetros si estuvieran totalmente horizontales. De aquí a aquí mediría 55, pero de aquí a acá ya no, mediría menos. Bueno, entonces esa es la razón por la que el tercer lado, que sería desde aquí a aquí, puede ir aumentando. Puede ir aumentando, puede ir aumentando su longitud cada vez más largo, cada vez más grande. Pero nunca va a medir la suma, que sería 55, nunca. Porque entonces tenemos una línea sobre otra línea. ¿Y qué pasa si yo sigo hacia acá? Pues el triángulo seguiría para acá y comienza a disminuir su longitud. Ahora preguntémonos cuánto puede ser lo mínimo que puede medir el tercer lado. Entonces podemos cogerlo hacia acá. Esto sería el tercer lado, desde aquí hasta aquí medirlo así. Aquí mediría 50 centímetros. Pero lo podemos ir disminuyendo. Entonces, por ejemplo, aquí este tercer lado puede medir 23. Luego aquí puede medir desde 0 hasta 22. Bueno, y lo puedo ir disminuyendo. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto mediría el tercer lado? Mediría desde 0 hasta 7.5. Allí sería desde 0 hasta 6. Allí sería desde 0 hasta 5,5. ¿Y qué tal si yo lo coloco una línea encima de la otra? Entonces, ¿cuánto mide esto? Si todo esto mide 30, si de aquí a aquí mide 30, y de aquí a aquí mide 25, entonces de aquí a aquí mide la resta de 30 menos 25, porque de aquí a aquí es 30, de aquí a aquí es 25 y de aquí a aquí es algo. Pero este algo sumado con este me da 30. Entonces 30 menos este me daría este. Es decir, si de aquí a aquí es 30 y de aquí a aquí es 25, entonces de aquí a aquí es 5. Entonces cuando el tercer lado mida 5, este sería el un lado, este sería el otro y este sería el tercer lado, ahí lo que ocurre es que hay una línea y encima otra línea y no es un triángulo. Entonces no debe medir 5, sino masito de 5. O sea, si aquí es 5, si aquí el tercer lado mide 5, que lo podemos medir allí, sería 5 ahí, entonces debe medir más de 5 para que de verdad sea un triángulo, porque tiene que abrirse, tiene que tener un ángulo aquí. Entonces el tercer lado no puede medir menos de 5, ni siquiera 5. Y el tercer lado no puede medir más de 55, ni siquiera 55. El tercer lado, llamémosle C, va a ser menor que la suma de los dos lados. O sea que C va a ser menor que 25 centímetros más 30 centímetros. O sea que C va a ser menor que 55 centímetros. Este símbolo significa menor que. Es fácil distinguirlo porque menos personas escriben con la mano izquierda. O sea que este es el signo del menor que.
Y este, en cambio, es el signo de mayor que, porque más personas escriben con la mano derecha. Bueno, entonces el tercer lado va a medir menos que la suma. Ni siquiera va a ser igual, o sea, no puede ser igual, sino menos. Y también el tercer lado va a ser mayor que la resta. O sea que el lado mayor menos el lado menor, en este caso sería B menos A. O sea que C va a ser mayor que, ¿cuánto mide B? 30 centímetros. ¿Cuánto mide A? 25 centímetros. Si yo resto, sería 5 centímetros. Entonces C es mayor que 5 centímetros, va a medir más que la resta. La resta es 5 centímetros. No puede medir 5, porque entonces sería una línea sobre otra línea. No. Entonces tiene que medir más. Decir que C es mayor que 5 centímetros es lo mismo que si yo giro esta desigualdad. Esto lo coloco acá y esto lo coloco acá. Es lo mismo que decir que 5 centímetros es menor que C. O sea que 5 centímetros va a ser menor que lo que mide C. Que es lo mismo que decir que C es mayor que 5 centímetros. De estas dos cosas, yo puedo decir que 5 centímetros es menor que lo que mide C. Y a la vez C es menor que 55 centímetros. Entonces tengo esta parte que dice 5 centímetros menor que C, aquí está. Y a la vez tengo esta parte de acá que dice C es menor que 55 centímetros. Que significa que la C está comprendida entre los valores de 5 centímetros y 55 centímetros. Sin llegar a ser ni 5 centímetros porque aquí no está el igual. Y sin llegar a ser 55 centímetros porque aquí no está el igual. O sea, en resumen, la propiedad nos dice que un tercer lado de un triángulo va a ser menor que la suma de las medidas de los otros dos lados y esta va a ser mayor que la resta de las medidas de los otros dos lados. Lógicamente el lado mayor menos el lado menor, aquí el mayor es B. Esa es la propiedad. O sea, una propiedad de los triángulos es que si yo tengo dos lados, el tercer lado va a medir menos que la suma de los otros dos lados y siempre ese tercer lado va a medir más que la resta de estos dos lados. Y esa es la propiedad. Bueno, ¿para qué puede servir esta propiedad? Podemos hacer unos ejercicios. Podemos decir, a ver, el lado A 3 centímetros, el lado B 4 centímetros, el lado C 5 centímetros. Entonces yo puedo preguntarme, ¿se puede construir un triángulo con estas medidas? O sea, que un lado mida 3 centímetros, otro lado mida 4 centímetros y otro lado mida 5 centímetros. Entonces la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque si yo cojo dos lados cualquiera, estos dos, entonces yo digo, el tercer lado tiene que ser menor que la suma de estos dos lados, o sea, 3 centímetros más 4 centímetros. O sea, C tiene que ser menor que 7 centímetros. ¿Y cuánto mide aquí C? 5 centímetros, o sea, si es menor que 7 centímetros, estamos bien. O sea, este sí pasa la prueba. Pero también, si yo resto estos dos, o sea, 4 centímetros menos 3 centímetros, daría 1 centímetro. Y C tiene que ser mayor que ese centímetro. Es decir, C mayor que 1 centímetro es lo mismo que decir 1 centímetro menor que C. Es lo mismo. Decir que C es mayor que 1 centímetro es lo mismo que decir que 1 centímetro es menor que C. Pero quedémonos con esto. Entonces el lado C tiene que ser más que 1 centímetro. ¿Y cuánto mide el lado C? 5 centímetros. O sea que cumple ambos requisitos. Que este lado es menor que la suma y que este lado es mayor que la resta. Entonces, como este lado sí cumple esos requisitos, este lado sí se lo puede dibujar. No es un triángulo imposible de construir en la vida real. Vamos a mirar algo. Este es el número romano 1 y este es el número romano 2. Aquí dice 1 menor que 2, porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces decimos 1 menor que 2. Este signo es el menor porque menos personas escriben con la mano izquierda, menor que. Pero decir esto es exactamente igual a decir esto. ¿Qué tal si lo leemos de aquí hacia acá? O sea, así. Entonces ahí estamos diciendo 2 mayor que 1. 2, este es el mayor que 1. O sea, decir que 1 es menor que 2 es exactamente lo mismo que decir que 2 es mayor que 1. Yo preguntaría, a ver, ¿es posible en la vida real construir un triángulo pues plano que mida 10 centímetros un lado, 3 centímetros otro lado,
18 centímetros el tercer lado y que ese triángulo pues sea plano y con lados rectos, ¿no? Con segmentos de recta como lados. ¿Es posible? Pero la respuesta es, miremos a ver. Entonces lo que yo tendría que hacer es tomar dos lados, puede ser este con este, o este con este, o este con este, como yo quiera. Solamente una pareja de lados, voy a tomar esta pareja, listo. Y voy a sumar estos dos números, o sea, 3 centímetros más 18 centímetros. Y esto me da 21 centímetros, sumando. Listo. Y voy a restar estos dos números, o sea, 18 centímetros menos 3 centímetros. Esto me da 15 centímetros. Listo. Entonces el tercer lado, o sea, si yo tomo estos dos lados como punto de partida, este y este, el tercer lado sería A. Entonces el tercer lado, sus medidas tienen que estar entre el menor, entre 15 centímetros y 21 centímetros. Es decir, el tercer lado tiene que medir menos que 21 centímetros. Y el tercer lado tiene que, 15 centímetros tiene que ser menor que el lado A. Pero decir que 15 centímetros sea menor que el lado A es lo mismo que si nosotros giramos esta desigualdad, es lo mismo que decir que A que tiene que ser mayor que 15 centímetros. O sea que la medida del tercer lado tiene que ser más que 15 centímetros. Y a la vez la medida del tercer lado tiene que ser menos que 21 centímetros. O sea, tiene que estar comprendida masito de 15 centímetros y menitos de 21 centímetros. No puede ser 15 ni tampoco 21, sino más de 15 y menos 21. Tiene que estar entre esos dos valores. Ahora sí, el tercer lado mide 10. ¿10 es menor que 21 centímetros? Sí. O sea, 10 centímetros, esto mide 10 centímetros, 10 centímetros. 10 centímetros es menor que 21 centímetros, sí, esta parte sí la cumple, o sea que hasta ahí vamos bien. La otra parte. 15 centímetros es menor que 10 centímetros, si leemos esto. 15 centímetros es menor que 10 centímetros, o sea, 10 centímetros es mayor que 15 centímetros, no. Es decir, el tercer lado tiene que medir menos que la suma, y la suma es 21. Y 10 es menor que 21, o sea, sí cumple. Y el tercer lado tiene que medir más que la resta. Y la resta es 15 centímetros. Y tiene que medir, el tercer lado tiene que medir más que estos 15 centímetros. Pero mide 10. Entonces este triángulo es imposible. O sea, este triángulo no se lo puede fabricar en el mundo real, allá afuera. No existe este triángulo en la vida real, no existe. No se lo puede hacer. Si les gustó el video, pues denle me gusta. Y los invito a que compartan la dirección de este blog, que es el lugar donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. También los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces. El primero es a este blog y el segundo al canal de YouTube. Gracias.